arquitectas, deportistas, estudiantes, maestras, amas de casa, doctoras, escritoras, empleadas, madres de familia, científicas, enfermeras, periodistas, empresarias. Mujeres transformando a Zacatecas. Tu historia cuenta. Un gusto estar con ustedes en una emisión más de Mujeres Transformando a Zacatecas, Tu Historia Cuenta. A nombre del equipo técnico y de producción, de mi amiga y compañera en la conducción, Mónica Buenrostro, les damos la más cordial bienvenida. Quédese con nosotras a través del 97.9 FM Radio Zacatecas, canal 24.1 y en Facebook Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Iniciamos. El adicto es adicto a la sustancia y la familia al adicto. En el tema de las adicciones existen muchos tabús y la mayoría de ellos se originan en la falta de comunicación y de valor para poder hacer frente a todos los temas que surgen de la adicción. El silencio es un común denominador alrededor de este tipo de situaciones. Se presentan las preguntas acerca de si la familia, los padres, la esposa, el hijo, las personas más cercanas al adicto, que son quienes se han visto afectados por los actos del adicto, necesitan también recuperarse. Las creencias del entorno social acerca de la adicción aportan mucho a la recuperación del adicto. Según la Organización Mundial de la Salud, la adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o una necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Dentro de los niveles de adicción encontramos el de la experimentación, refiriéndose a casos aislados, guiados solamente por la curiosidad. En el nivel del uso del compromiso con la droga es bajo, su consumo es casual. No existe deterioro laboral, social o familiar. El consumidor solo busca un cambio de sensaciones. Sin embargo, con el paso del tiempo y el consumo frecuente, las sustancias pueden generar dependencia física o psíquica progresivamente y es fácil caer en el abuso, que es el siguiente nivel donde el uso se hace regular durante casi todas las semanas y hay episodios de intoxicación. La droga va dirigiendo progresivamente la vida de la persona. Se presenta deterioro académico, laboral, económico, social y familiar. El estado de ánimo aquí es cambiante, ya que el adicto se mueve entre una vida normal y una vida adictiva y desconocida, la mayor parte de las veces por la familia. Y entonces viene el nivel de la adicción, donde la relación familiar y de amigos se rompe. Se tienen severas dificultades académicas y laborales. La búsqueda de la droga se realiza de forma compulsiva, siendo en este nivel muy difícil lograr la abstinencia, dándose un compromiso orgánico y se presentan conductas de riesgo como el uso de drogas intravenosas o la combinación de varias drogas. El estado de ánimo depende ya de la etapa de consumidor-abstinencia. Accidentes automovilísticos, actos delictivos y pérdida de proyectos personales, entre otras. El papel de la mujer en el mundo de las adicciones puede ser propiamente como adicta o bien como esposa, madre, hija o familiar de algún adicto, sabiendo que la adicción afecta todo el sistema familiar que se resiente de una u otra manera durante el ciclo de la permanencia, siendo de prioritaria importancia que cuando el adicto asiste a alguna terapia o centro de rehabilitación, la familia deberá estar involucrada en el proceso terapéutico acerca de los cambios de conducta, creencias, patrones y de intereses del adicto. De otra manera, quien regresa a casa será un desconocido. ¿Estás listo para soltar el que eres cuando aún no conoces el que serás? Los adictos somos capaces de morir y volver a nacer, dice Julio González. Muchísimas gracias, gracias Moni por lo que nos compartes. Es muy importante conocer más acerca de este tema, por eso me gustaría muchísimo presentarles a nuestra invitada. Producción, video por favor.
Ana Lidia Olvera Ramírez nació en Guadalupe, Zacatecas, madre de 3 hijos. Estudió la carrera técnica en contabilidad. Trabaja desde hace 22 años en un centro de rehabilitación de alcoholismo y drogadicción. Tiene diplomados en constelaciones familiares y terapia regresiva individual, entre otros. Certificada como consejera en adicciones por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. En el año 2000 inicia la asociación civil Voluntad y Acción, donde participa con las familias de los usuarios como testimonio de recuperación y también como consejera y coordinadora de dinámicas. Ha asistido a congresos nacionales sobre adicciones. Ana Lidia Olvera Ramírez, mujer que con sus conocimientos y acompañamiento transforma a nuestro estado. Muchísimas gracias, un gusto estar compartiendo hoy con nuestra invitada Ana Lidia Olvera Ramírez. Bienvenida, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, Ana. Gracias a ustedes por invitarme. Ana, pues Gracias. es un gusto tenerte aquí con nosotros, una mujer con una gran experiencia en el mundo de las adicciones, del alcoholismo, y de verdad es mucho gusto tenerte aquí porque eres una persona muy experimentada. Nos gustaría platicar porque existen muchísimas prejuicios acerca de los centros de rehabilitación en nuestra sociedad que hoy determinamos que son tan necesarios para la recuperación de un adicto. ¿Cómo se maneja un centro de rehabilitación, Ana? ¿Cuáles son los programas para poder atender a las personas que llegan como usuarios? Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. En donde nosotros trabajamos, pues sí, como dices tú, la gente no cree a veces en los tratamientos porque reincide muchas veces la persona después de llevar un proceso de rehabilitación. Nosotros trabajamos con la voluntad y sin la voluntad. Desde luego, pues la familia juega un papel muy importante en este proceso, ¿verdad? Para que el usuario realmente se recupere. Nosotros trabajamos dentro del programa, son 90 días. Al ingresar, desde luego se tiene que dar una información muy amplia a la familia, porque como mencionas tú, desafortunadamente no hay credibilidad en muchos de los centros porque la persona vuelve a consumir, ¿sí? Pero nosotros hemos obtenido a través de todo este tiempo las capacitaciones e involucrar a la familia, sobre todo porque anteriormente no se trabajaba así con nosotros, pero tuvimos la necesidad de involucrar a la familia, que es la parte más importante, ¿sí? Porque es la que vive realmente el problema. Al ampliar a nosotros la información, desde luego que la familia se le hace saber de que tiene que llevar un seguimiento a la par del que esté en proceso, del usuario en este caso, ¿sí? Para que él ingrese, como te decía, puede ingresar voluntario o no voluntario, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos primero? Lo que es el proceso de lo que es la revisión médica, de cómo ingresa, si es realmente apto para llevar el proceso, si no lo es, si se le tiene que canalizar en este caso a salud mental o si tiene que requerir de la intervención médica, ya sea en una clínica particular o bien dentro del mismo centro. Viene lo que es la semana de adaptación, que son de entre 1 y 2 semanas dependiendo del caso o de la situación en la que llegue el usuario. Después viene lo que es integrarse ya a lo que es la disciplina y los roles que va a llevar dentro del centro, y entonces ahí es donde entro yo como colaboradora de Voluntad y Acción del centro, en este caso. ¿Sí? Dime. ¿Cómo encuentras tú el quehacer del centro a través de un equipo multidisciplinario, Ana? Porque existen muchos estigmas alrededor de los centros de rehabilitación, de que los golpean, los tratan mal, y me gustaría que nos platicaras, nos compartieras que están muy regulados, muy supervisados, muy revisados acerca de esa parte, para que la sociedad pueda conocer un poco más acerca de esas certezas que puede ofrecer un centro de rehabilitación. ¿Qué nos podrías compartir, Ana? Sí. A nosotros nos tiene regulado la Secretaría de Salud, lo que es CESAC y lo que es los centros de CONADIC, también, que son los que nos regulan y son los que nos tienen, van y nos hacen las revisiones. Desde luego, por eso es lo que te decía al principio, mucha gente no cree en los centros por algunos centros donde se ha llevado maltrato físico,
Y en el lugar en el que trabajamos, pues definitivamente no vamos en contra de todo eso. Por eso es que nosotros hicimos un programa, cuando se inicia la asociación, se hace un programa donde se tiene que quitar todo eso, donde se le tiene que dar calidad al usuario, ¿sí? El hecho de que venga de una adicción, pues no tiene por qué ser definitivamente recibir un maltrato, ¿verdad? Al contrario, tenemos que buscar la manera y las estrategias para integrarlo a lo que es pues a la sociedad, a la familia, y buscar también la manera de descubrir esas capacidades también que tiene y esas habilidades ya en la recuperación. Ok, y esa supervisión va en virtud de la forma de atenderlos, los alimentos, las instalaciones. ¿Qué es lo que supervisan en el centro, Ana? Por supuesto, tenemos nosotros que hacer una entrevista inicial cuando ingrese el usuario. Antes de esto, tendríamos que ampliar la información a la familia en cuanto al tiempo, la disciplina que van a llevar, el seguimiento psicológico, el seguimiento terapéutico, lo que es un rol de dinámicas que ellos van a llevar durante todo su proceso, cuándo va a ser la visita de cada uno de los usuarios, al qué tiempo. Nosotros también trabajamos en cuanto a cartas también, pues donde la familia también manifiesta la inconformidad de su comportamiento en lo que es el ambiente social. Se les hace un cuestionario que se llama entrevista inicial, o también se les hace un test que es el ASIST, ¿sí? Donde se hace unas preguntas, que también en cierta forma también algunas capciosas, donde se analiza el caso del consumidor, cuánto tiempo lleva de consumo, la falta de comunicación en la familia, situaciones por las que él cree que está consumiendo, ¿sí? O que él justifica que está consumiendo, y vienen también algunas preguntas de la familia, hacia la familia, perdón, ¿sí? Claro. De cómo está el rol de cada uno de los miembros de la familia. Ya estando en el proceso, pues obviamente también se le va a integrar ya en cuanto a cuántas juntas va a llevar, se le da una junta de información a cada uno de los usuarios, se le da una junta de información que está en lo que es la parte de los encargados y del director del centro, ¿sí? Ya después pasan a lo que es al área donde yo trabajo, que es la consejería, donde pues se le toma conciencia, donde hacemos que tome conciencia el consumidor de los daños físicos, de las secuelas neurológicas, donde también se les hace algunas dinámicas ahí dentro de la consejería, y donde para poder donde el usuario realmente reconozca y realmente diga qué está haciendo ahí, no por qué me internaron a mí, sino qué estoy haciendo aquí. Y obviamente también trabajamos con la parte de la familia, no nada más en los daños en cuanto a él, pero también en cómo ha contribuido la familia en que se haya crecido esa adicción, no se haya detenido a tiempo, ¿verdad? Oye, Ana, disculpa, Moni, la interrupción. A mí me gustaría regresarnos un poquito, por ejemplo, en el caso del alcoholismo específicamente. Sí. ¿En qué momentos? Porque desafortunadamente, o esa es mi impresión, no sé si realmente es así, en los últimos años, pues el consumo de alcohol desde edades muy tempranas, pues se da de una manera muy social, y se considera que el alcoholismo se le llama así cuando ya está en un grado muy avanzado, ¿no? O sea, o cuando ya está ocasionando problemas muy fuertes, a lo mejor a nivel físico o a nivel emocional. Pero ¿cuándo podemos determinar que tenemos problemas con el alcohol? Eso por un lado, y por otro me gustaría también saber si ha incrementado el número de mujeres, por ejemplo, que ustedes han atendido en los últimos años, o es igual el consumo en mujeres que en hombres, o son menos las mujeres que consumen alcohol. Ahorita desafortunadamente sí ha crecido más el consumo de alcohol en las mujeres, y más en jovencitas. Sí, desafortunadamente sí, en las estadísticas que nosotros nos pasaron hace como 4 o 5 años, sí, ya había un porcentaje más alto en el consumo de alcohol para mujeres, y en el caso de los hombres más de drogadicción. ¿Sí? Y cómo se puede ver si es realmente un alcoholismo, el consumo frecuente, el cambio de conducta, el comportamiento, no nada más se hace o la irresponsabilidad también en el trabajo, el comportamiento en la familia,
En el caso de los jóvenes, pues el abandono de escuela, el abandono de proyectos. Entonces, no necesariamente se tiene que ver un acto de violencia para que se declare como alcohólico. Sino o sea, más bien hay no otra ser situación. funcional, el Sí. no estar cumpliendo pues con tus funciones. Con los roles, por ejemplo, dentro de la casa o la irresponsabilidad en el trabajo, hay muchos factores que nos llevan que donde se puede ver ya que es un problema ya de alcoholismo. Por ejemplo, hay personas que dicen, sí, pero yo bebo cada fin de semana, voy y compro cerveza, voy y compro vino. Ya estamos hablando de que es una como ya lo necesita, ¿sí me explico? Necesitamos ver, porque a veces nos dicen, es que todavía no llega la violencia, todavía no se ha separado, o sea, pero no necesitamos esperar a que llegue eso, o sea, ya existe el problema, ¿sí? Y muchas veces también la familia nos da el detonante a que es un problema. ¿Por qué? Porque empieza el distanciamiento, por ejemplo, entre la pareja, la falta de comunicación entre los hijos, o los hijos también cómo se están presentando, por ejemplo, en la escuela. Hay hijos que están presentes, pero su mente está ausente. ¿Por qué? Porque están con la situación del alcoholismo del padre o de la madre. Antes de iniciar, Ana, el programa, platicábamos acerca de que por muchos años se llamó al alcoholismo como enfermedad, cosa que ahora recientemente se ha modificado este término, ¿verdad? ¿A qué se debe y desde lo personal, por qué ya no se le llama enfermedad? Esto desde mi punto de vista muy personal, hay mucha información. Ya ahorita actualmente hay mucha información donde puedes prevenir el consumo, donde le puedes parar. Entonces ya es tu responsabilidad si lo tomas o no lo tomas. Por eso es que yo no lo veo tanto como una enfermedad, ¿sí? Nosotros teníamos el antecedente de que ya no estaba, declarada como enfermedad. Pero yo para mí, desde mi punto de vista sería eso, o sea, ya es tu decisión. Es una decisión personal el si lo consumir. tomas o no lo tomas, ¿sí? De acuerdo a esta parte donde nos dices que ya estamos más informados, donde ya escuchamos en muchos lugares acerca de Alcohólicos Anónimos, de diferentes grupos de autoayuda, donde las personas pueden acercarse. ¿En qué momento, Ana, tú en tu experiencia de 22 años frente a un centro de rehabilitación, determinan ustedes o tienen como estadística que una madre se entera de la adicción del hijo? ¿Cuánto tiempo ha pasado en la adicción el chico para que la familia nos demos cuenta? Ahorita hay muchos programas preventivos, o sea, para orientarnos, nada más, a veces, desafortunadamente, a veces la familia es la que nos damos cuenta al final, último, ¿verdad? Entonces, y cuando el hijo a veces ya tiene el problema ya de tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que primero analizar la conducta, en este caso de los hijos, su comportamiento, si se aísla, entonces, pero a veces nosotros nos cerramos a no aceptar el problema y es lo que a veces no queremos informarnos, ¿sí? Cuando hay realmente donde existe también los centros de integración que te abren la información, o sea, hay muchas maneras de detectar y de preguntar antes de que se nos alargue más el problema, ¿verdad? Pero en el caso de los jovencitos, pues sí, hay síntomas también dentro de la familia. Hay hijos que se encierran en los cuartos, ¿sí? Hay hijos que van cerrando la comunicación, hay hijos que abandonan la escuela, hay hijos que duran más tiempo en la calle que dentro de la casa, o también miden lo que son los trastornos dentro de la misma casa, ¿sí? Cuando no duermen, cuando cambian el día por la noche. Entonces hay muchos síntomas. Entonces, en mi caso, sí, no para no extender mucho en mi caso yo tuve que recurrir a un grupo para realmente entender que era un problema grave, ¿sí? Entonces, a veces la familia nos pide información de que nos dan, ¿sabe qué? Presentó esto, lo veo de esta manera, o si hay necesidad de que lleve un proceso, si hay necesidad de que no lo lleve. Entonces es cuando nosotros invitamos a la familia a darles una información y a darles algunas señales de alerta donde ya se tiene que
Es que qué difícil, ¿no, Moni? Ana, ahorita que escuchaba yo me quedo pensando que también pues es precisamente en la adolescencia cuando empiezan a ver todos estos cambios emocionales, todas estas señales que de pronto también como mamá te cierras o te niegas, ¿no? O acomodas y dices, es que es parte de la adolescencia, es parte de su rebeldía, bueno, le doy su espacio. O sea, para uno también como madre es de pronto difícil saber dónde intervenir, dónde creó una confianza, dónde ya se están pasando los límites, o sea, se dificulta, pero también es precisamente en este momento cuando se puede hacer algo todavía antes de que el problema se agrave, ¿no? Claro, porque en la adolescencia existe mayor vulnerabilidad, ¿verdad? Para poder caer en las adicciones, en cualquiera de estas. ¿Qué pasa con la familia, Ana? ¿Existe negación de parte de la familia para poder aceptar? Yo mencionaba en la introducción que se necesita valor para poder hacer frente a una sospecha incluso de que algo está pasando, de que si encontré alguna situación, algún indicio de que pudiera ser que mi hijo o mi hija estuviera consumiendo. ¿Qué sucede con la familia cuando descubre esto? ¿Existe la negación, Ana? ¿Cuánto tiempo tarda en poder aceptar que existe un problema y pedir ayuda? Sí, por supuesto que sí, hay mucha negación por parte de la familia, como decía Selene, es lo difícil, o sea, como yo que en una familia bien, por decirlo así, ¿verdad?, donde no hay adicciones, por ejemplo, es donde hay más resistencia a aceptar que tengo un hijo consumidor, ¿sí? Por eso es importantísima la parte de la familia, porque ahí es donde si yo como mamá estoy detectando un problema en mi hijo, la que tengo también que buscar la guía de qué debo hacer soy yo y abrir esa información, pero a veces no queremos eso, fíjate, porque o somos ya tan codependientes estamos tan al pendiente de lo que está haciendo que me olvido de lo que tengo que hacer yo, más como mamá. Ahora, a veces no, esto también nos lleva mucho a la falta de comunicación de los padres hacia los hijos, ¿sí? Una cosa es si lo mando a la escuela, realmente sé si está yendo a la escuela, si le pregunto cómo se siente, si le pregunto cómo le fue, con quién convive, o sea, necesitamos todo ese tipo de información de los hijos hacia nosotros para detectar y estar al pendiente sobre todo, ¿verdad? Pero sí, la parte de la familia cuando entra en negación es muy difícil la recuperación porque nosotros como familia necesitamos poner límites, ¿sí? Los límites son entonces importantes, los límites son en la educación, en la formación para evitar este tipo de problemas. Sí, por supuesto, porque yo le puedo dar todo a mi hijo, pero realmente hablo con él. O sea, realmente le pregunto qué le sucede afuera, porque si bien es cierto que dentro de mi sistema aparentemente está funcionando bien, pero no sé qué no está funcionando afuera, que mi hijo está consumiendo. Entonces tenemos que analizar todas esas partes, ¿sí? En el caso de nosotros, cuando nosotros estamos en lo que es la consejería, nos damos cuenta de realmente los hijos que viven en casa pero están abandonados, ¿sí? No hay atención, hay mucho conflicto entre la familia, entonces el hijo busca fugarse desafortunadamente en el alcohol, en las drogas, ¿verdad? No, y es que nos cuesta mucho trabajo, también hablábamos hace rato de las lealtades y de esta parte donde pues también de alguna manera a veces el hijo o la hija viene a continuar con una enfermedad de la familia, ¿no? No necesariamente algo personal, sino que viene a reflejar esta lealtad con el padre, con el abuelo, ¿no? Con la abuela. En la parte terapéutica hablamos mucho de esa lealtad, porque ella puede ser hasta en una enfermedad, ¿verdad? Pero cuando analizamos nosotros una dinámica que se llama genogramas, ahí es donde nosotros analizamos si viene de una familia donde hay mucho alcoholismo, donde hay mucha drogadicción, y entonces ellos dicen, pues vengo de una familia drogadicta o alcohólica, por ende pues yo voy a ser alcohólico o drogadicto.
Entonces ahí es donde entra la parte de la consejería, donde no, aquí tenemos que separar los vínculos o las lealtades a las adicciones, ¿verdad? Porque también existe la recuperación, porque si hay un padre alcohólico y hay una madre que no es alcohólica, entonces ¿por qué te inclinas a la parte del alcohol y no te inclinas a la parte de la mamá, ¿verdad? Claro. Que en este caso no es consumidora. E incluso hacerlo consciente, si viniera de las dos partes alcohólicas, que ha experimentado el dolor, la pérdida, las carencias que ha traído tanto emocionales, físicas, económicas, esta situación, ¿por qué inclinarse hacia allá? Yo creo que hacer conciencia en los usuarios acerca de su historia familiar, qué importante para que puedan tomar ese papel de responsabilidad frente a su adicción. ¿No crees, Ana? Sí, por eso en lo que es las juntas familiares, nosotros tratamos de dar el programa, una parte del programa que lleva el usuario, la damos también a la familia, ¿verdad? Para que también ellos, vamos, yo voy a meter a mi usuario a que lleve un proceso, pero ¿qué voy a hacer yo como familia, ¿verdad? ¿Qué cambios también tengo que hacer? ¿O qué formas de vida tengo que educar también? Y por eso es que tenemos que ir a la par, 50 del usuario y 50 la familia, ¿verdad? Porque al final de cuentas ellos van a regresar ahí, ellos no van a permanecer siempre en un proceso, ellos van a regresar al mismo sistema, pero también tiene que haber un cambio en la familia. Oye, Ana, en ese sentido, ¿crees tú que eso es como lo determinante para que se dé durante estos 90 días se pueda dar un cambio significativo después de que el usuario está ahí con ustedes en el centro? Porque hemos visto muchas veces que, o sea, personas como con adicciones similares, porque no hay muchas cosas que conlleva y el contexto, ¿no? Pero adicciones similares podríamos decir, y contextos también un poco similares como la edad, estudiantes, edad media, clase media, o sea, varias situaciones. Entran a un centro de rehabilitación y una persona sí se recupera, la otra no, regresa otra vez a las adicciones. ¿Crees que parte de que se dé este cambio en las adicciones o que se pueda sanar es por la familia? Sí, ¿O hay otro factor? No, definitivamente es parte de la familia. También el usuario tiene una gran responsabilidad, ¿verdad? Pero la familia sí es importantísimo, porque analizando cada uno de los casos, la mayoría van de una familia disfuncional, ¿sí? Entonces tenemos que dar un giro, tenemos que cambiar la dinámica, buscar la manera de cambiar la dinámica familiar para que le cause efecto al usuario. Sí, porque el usuario a veces sale motivado y ellos, por ejemplo, a los 45 días que tienen el primer acercamiento, el primer contacto con la familia, entonces la familia ve el cambio y alguna familia se conforma con el hecho de verlo bien, pero no. Le estamos pidiendo al consumidor que se mantenga bien después del proceso, que se integre a una agrupación. La familia tenemos que hacer lo mismo. Sí, si no tenemos que hacer un equipo y cambiar el rol de cada uno de los miembros, ¿verdad? No porque nos demos cuenta de que no funcionó antes, tenemos que ver cómo puede funcionar. Pero es un papel importantísimo la familia. Afortunadamente nosotros hemos tenido muy buena respuesta de toda la familia que ha asistido. Ha habido cambios también en la familia, todo basado también en las dinámicas, en cómo llevamos ese seguimiento con cada una de los miembros de la familia. Involucramos lo que son hijos, lo que son el padre, el rol del padre, el rol de la madre, pero es un trabajo en equipo para que funcione definitivamente. Sí, junto con la agrupación. Claro. También, ¿verdad? Pues qué importante lo que estamos platicando. Definitivamente creo que un lema muy importante que le he escuchado a Ana a través de los años desde su quehacer frente a un centro de rehabilitación es apostarle a la recuperación, pero también dando una mirada de peso hacia la familia. Siempre la familia para Ana ha sido algo muy importante en este proceso y bueno, nos quedamos con
con este tema, ¿verdad, Selene? Así es, Moni. Y fíjate, ahorita que te escucho digo, bueno, el primer paso del paciente o de la persona que quiera recuperarse, pues yo creo es aceptar que necesita este acompañamiento, que necesita este apoyo, y como familia yo creo que también, o como madre, a veces nos cuesta mucho. Cargamos con tantas culpas y con tantas cosas que a veces nos cuesta decir, necesito apoyo, necesito esta compañía, esta consejería, y pues es una de las cosas yo creo que tenemos que empezar por aceptar. Y bueno, a mí se me hace muy interesante todo este trabajo que nos estás compartiendo, Ana, y la gran misión de vida, porque creo que esto no se queda solo en un trabajo, no se queda solo en una labor o en una profesión de 22 años. Esto nos habla de mucho más, y pues nos gustaría que después de la pausa nos sigas compartiendo parte del trabajo que has realizado durante estos 22 años. Muchísimas gracias, amigos que nos están acompañando. Continúen con nosotros, los invitamos para que visiten nuestras páginas en Facebook, Mujeres Transformando Zacatecas y Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Hacemos una pausa y continuamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su espacio Mujeres Transformando a Zacatecas, tu historia cuenta. Y bien, hablando de un tema muy importante, pero que como bien mencionábamos antes de la pausa, pues para llevar a cabo ciertas acciones pues se requiere de personas entregadas, de personas comprometidas, responsables con su labor. Por eso es para nosotros un gusto poder compartir con mujeres como Ana Lidia Olvera, quien desde su trabajo, desde su trinchera, pues está aportando para transformar a nuestro estado, y que ha convertido todo este trabajo de tantos años en parte de su misión de vida. Así que nos da mucho gusto estar charlando contigo esta tarde, Ana. Igualmente. Bueno, pues muy contentas de continuar aquí contigo, Ana. Cerramos el bloque anterior con el punto de las familias. Qué importante es el quehacer de la familia en la rehabilitación del adicto, ¿verdad, Ana? Platícanos un poquito acerca de lo que dice Selene, esa misión de vida, de dónde surge esta necesidad de abrir este centro de rehabilitación, voluntad y acción, y dedicarte desde hace 22 años a este trabajo de rehabilitar personas adictas, Ana. Gracias. Este proyecto nace a raíz de que yo viví el problema del alcoholismo en mi familia durante 11 años, y como mencionábamos anteriormente, es difícil tomar una decisión porque para empezar no sabemos qué hacer. No tenía yo una información de cómo debía actuar ante una situación tan difícil. Obvio, el alcoholismo viene de menos a más. La gota que derrama la copa es que varias personas de diferentes grupos me decían que había un problema en él, que ya había un alcoholismo fuerte, pero yo estaba cerrada a aceptar que había un alcoholismo. O sea, yo no quería ver más allá de lo que tenía. Entonces empiezo a ver el ambiente en la familia, cómo iba cada vez más tenso, y cómo los demás se daban cuenta que había un problema menos yo. ¿Sí? Quizás por el miedo a tomar una decisión, el miedo a quedarme sola, el miedo a perder el matrimonio, el miedo a que mis hijos se quedaran sin un padre, o sea, tantas cosas que me bloqueaban a tomar una decisión definitiva. Entonces, ahí es donde me doy cuenta cuando una persona de un grupo me abre así las puertas del apoyo, me abre las puertas a la oportunidad, al cambio, y entonces es cuando ella me dice, ¿sabes qué? Aquí hay un problema, o sea, y no lo ves, no te has dado cuenta de que él a gritos te está pidiendo ayuda. Entonces yo esperaba que él me dijera, yo quiero dejar de beber, ¿sí? Yo quiero dejar de beber, yo quiero salir de este problema, ¿sí? Pero era evidente que sus acciones no tenían las palabras o no, pero de esa manera me estaba dándola a saber, tuve que vivir una turbulencia para yo poder tomar la decisión y decir, hasta aquí. Me quita la venda de los ojos en ese momento y dije, sí es cierto, aquí hay que hacer algo. Entonces es donde me doy cuenta que yo como familia tenía que hacer algo por él, ¿sí? De que estaba joven, Ana, tú, ¿no? Sí, yo tenía en ese entonces, esto fue hace 22 años, yo tenía 31 años cuando él
tocó fondo, y también yo junto con él. A veces queremos que el adicto, el consumidor, perdón, toque fondo, pero a veces la familia es la que tocamos fondo, y entonces cuando tenemos que tomar acción sobre el problema así latente, ¿verdad? Entonces el hecho de ver la inestabilidad de mis hijos, el miedo que yo les estaba también transmitiendo, entonces eso yo creo que también me dio fuerza para tomar una decisión y decir hasta aquí, ¿sí? A perder o a ganar. Entonces es cuando yo lo ingreso a que lleve un proceso, y ahí es donde me hacen también a mí ver lo importante que es la participación de la familia, poner el límite, decir hasta aquí, o le paramos o le seguimos, y hay muchas cosas también que tuve que trabajar en lo que él estuvo en su proceso. De tomar decisiones, y así son como momentos clave, ¿no, Claro. Moni, Ana? Donde dices, a partir de aquí o se mueve todo, o hay un cambio de fondo, o las cosas ya no van a poder ser como se planeó o se pensó, ¿no? Sí. Y tener una decisión así firme, a lo mejor no tanta gente, pero sí firme, porque muchas veces me decían, es que pregunta a ver si su familia está de acuerdo, si no está de acuerdo. O sea, el problema es mío, lo estaba viviendo yo, entonces claro. La decisión iba a ser mía, porque obviamente el problema estaba aquí, ¿sí? Entonces, si yo me hubiera permitido o hubiera aceptado el hablar con las demás personas, pues claro. Yo no le hubiera visto el resultado que obtuve a raíz de que puse un límite y dije, hasta aquí. Qué importante era mi decisión. Ese tema que tocas, Ana, porque como lo decía la introducción, quien realmente está viviendo las consecuencias de la adicción es la propia familia. Sí. Y en este caso, quizás tú como esposa podías tener el control en cuanto a la decisión, pero cuando se involucran a más personas, a terceros, puede surgir ahí la duda, puede surgir, gracias al prejuicio, a la sobreprotección incluso, el cerrar el camino a la rehabilitación, Ana. Sí. ¿Tú te has topado con eso? Sí, por supuesto. De hecho, nosotros en nuestra área de trabajo a veces nos encontramos con personas, es que fulanito, es que va a intervenir o que el primo, que la tía, que el amigo. No, aquí involucrarnos los que estamos directamente viviendo el problema, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando yo tomo esa decisión, obvio que yo no iba a preguntar, yo no, si estuvieran o no estuvieran de acuerdo, yo era algo que tenía que resolver inmediatamente. Si quería estar bien, si quería que mejorara mi ambiente, mi entorno familiar, la decisión iba a ser mía. Entonces nos topamos a veces con este tipo de situaciones cuando tenemos al usuario en proceso, entonces empiezan a intervenir diferentes personas. Obvio, tú pudieras tener un caso igual de este lado, donde me pudo haber dicho, ¿sabes qué? No va a funcionar, sí, pero ¿viviste el problema? No, yo no tengo el problema, entonces no claro. Sé de qué me estás hablando. Entonces nosotros los que vivimos el problema directamente somos los que tenemos que estar bien informados, que estar bien apegados al proceso, integrarnos a un grupo de autoayuda, también dejarnos guiar ante un psicólogo, consejero, y si es dentro del mismo tratamiento, es mucho mejor, porque vamos de la mano el programa que se está llevando adentro como el programa que se puede llevar en la parte de la familia. Aparte de que esto también reafirma el límite al que nosotros como familia decimos, esta es la decisión firme, ¿sí? Porque a veces, si yo hubiera esperado a que él tuviera la voluntad, definitivamente a lo mejor no estuviera aquí todavía, pero sí desde ese momento le dije, esto fue lo que yo pude ofrecerte. Sí, oye, Ana, la recuperación. Ahorita a mí me llama la atención, y también me gustaría para nuestras amigas que nos están viendo y que pues están pasando por una situación similar, pues esta parte también importante de desde dónde vemos las cosas, o sea, desde dónde yo como madre de familia, como mujer, veo y observo lo que está sucediendo, ¿no? O sea, porque eso marca la diferencia, ¿no? O sea, cómo yo voy a tomar acción, o cómo voy a dejar que esa situación se me venga encima y me anule o me aniquile, ¿no? Pero, y otra cosa también que se me hace muy importante, o sea, es el trabajo con los hijos, porque me imagino que tus hijos eran muy pequeños, entonces de pronto a veces también eso es como que nos agobia, y a veces la forma en que los hijos están recibiendo la información es totalmente distinta a como nosotros la imaginamos, ¿no? Sí. ¿Cómo manejaste eso? ¿Cómo invitar como consejera a nuestras amigas que están pasando por una situación a que manejen esa situación en la familia?
Hay una frase muy bonita en AA que dice que el que termina por aceptarse comienza por recuperarse. Yo tuve que aceptar primero que tenía un problema y era la codependencia. ¿Sí? Yo fui durante 11 años codependiente, ¿sí? O sea, cedí todo. Estuve tan al pendiente de mi consumidor que descuidé la parte de mis hijos. ¿Sí? Cuando me doy cuenta que tengo que hacer algo, entonces es cuando volteo a ver las dos partes, o sea, el abandono de mis hijos y el cuidado a una enfermedad, a una adicción, ¿sí? En este caso. Entonces, yo manejé la situación con mis hijos, siempre les hablé con la verdad. ¿Sí? Cuando ellos se dan cuenta de la ausencia, de que pues dónde está mi papá, mi hija tenía 9 años, mi hijo el más chico tenía 5 años, ¿sí? Entonces, pues obviamente, pues ¿dónde está mi papá, verdad? Entonces tenemos también que aprender a manejar esa situación, por eso es importante apegarnos a una ayuda psicológica, a una consejería o a grupos de autoayuda donde podamos también guiar a los hijos. ¿Por qué? Porque de momento ellos tienen una imagen del padre, ¿sí? O sea, mis hijos tenían una imagen de cuando no bebía, cuál era el papá que no bebía, pero cómo se transformaba cuando bebía, ¿sí? Entonces aquí es donde tenemos que aprender a cómo ubicarlos, ¿me entiendes? O sea, mi hija me decía, o sea, ¿qué pasó con mi papá? Y el niño lloraba y le decía, es que mi papá, ¿dónde está? Y ella le decía, ¿para qué lo quieres ver? ¿Sí? Entonces ahí es donde me doy cuenta, dije, esto no está bien, o sea, mi niña se está dando cuenta de que aquí las cosas no están funcionando, ¿sí? Entonces tuvimos que hablar con ellos, hacerles ver de que estaba pasando por un proceso, de que iban a venir cosas diferentes, tratar de rescatar la imagen que ellos tenían de su padre sin beber, ¿sí? Y hacer a un lado, irle retirando un poquito esa parte de la imagen del monstruo que tenían a lo mejor en ese momento. Y un trabajo muy personal, Sí. O sea, por una parte del trabajo que estás haciendo tú como mujer, contigo misma, trabajando con tu codependencia, por otro lado el trabajo como pareja y luego el trabajo como madre. Así A veces cuando nos sentimos muy agobiadas como mujeres, ¿no, Moni? Que tenemos que ver varios frentes, estar alerta con varios ámbitos de nuestra vida y varios roles, ¿no? Desarrollar todos esos roles y luego querer desarrollarlos bien, porque sí, nos todavía. exigimos muchísimo en esos quehaceres que tenemos frente a la vida, frente a los hijos, a la sociedad y a nosotros mismas. ¿Qué valores, Ana, qué valores tú pusiste en acción para poder fortalecerte en esos momentos en los que te ofrecen la ayuda? Viene el miedo, parece que no, pero dentro del mundo de la dinámica familiar, de la adicción, se normalizan, Ana, muchas cosas. Se normaliza la violencia, se normaliza el alcoholismo porque él es buena persona cuando no toma, y todo esto de alguna forma limita el proceso de rehabilitación. Hoy, mirando a la distancia esa situación cuando tomaste la decisión, ¿qué valores crees tú que pusiste en acción para poder tomar esa decisión, Ana? Y sostenerla aparte. Sí, yo creo que dentro de muchos valores fue el respeto, donde permití que se me rebasara hacia mi persona ese respeto. Cuando me casé, pues, lo que todos tenemos, lo que todos queremos, toda mujer quiere, ¿verdad? Entonces yo siento que perdí ese valor del respeto hacia mí, hacia mi persona. Y por ende, pues estaba llevándome a mis hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago cuando tomo la decisión? Hubo situaciones así difíciles. Afortunadamente, yo estuve apegada en una agrupación donde a mí se me hizo ver de que él necesitaba una ayuda, pero lejos de lo que era mi casa, lo que era la sociedad. Yo desconocía totalmente lo que era un centro de tratamiento, yo no sabía que existían, ¿verdad? Sabía que existían grupos, pero entonces compañeros de AA en aquel entonces me estuvieron diciendo, es que ya hay una situación fuerte, se tiene que tomar acción. Llega un momento donde me vi al espejo y dije, sí es cierto, o sea, ¿qué está pasando conmigo? O sea, ¿hasta dónde estoy permitiendo? Y a lo que digo yo que amo, que son mis hijos, y a él mismo, ¿verdad? También, porque yo lo veía que sufría tremendamente con eso, porque se sufre
mientras está mal se sufre. Entonces yo decía, bueno, tengo que entender que a lo mejor esto es un detonante de situaciones que él trae y que necesita también trabajar, ¿verdad? Y que todos necesitamos trabajar. Y entonces es cuando dije, si no quiero esto verlo a futuro con mis hijos, pues tengo que tomar acción con la cabeza principal. Claro. ¿Sí? Entonces es cuando digo, pues bueno, aquí es cuando digo, acepto que me permití esa falta de respeto, entonces es cuando tengo que tomar esta decisión. Fue cuestión de minutos, no fue de días, fue de minutos. Entonces dije, pues aquí a perder o a ganar. Claro. Y pues afortunadamente funcionó. Qué importante en medio de un proceso de crisis el permitirnos escuchar al otro. ¿Cómo esa crisis luego nos hace aislarnos en nuestras creencias, en nuestros paradigmas? Y luego cuando sucede este gran cambio, la gente pregunta, es que ¿por qué no me dijeron? Y mucha gente intentó quizás decirnos que algo estaba mal y nosotros nos negábamos, porque la negación de la familia, como lo decíamos en el bloque pasado, pues es determinante, Ana. ¿Tú consideras que en tu caso este gran cambio que se dio fue gracias a tu decisión, y que nos pudieras platicar cuáles fueron los cambios que se gestaron después del ingreso a un centro de rehabilitación de tu usuario? Después del ingreso, sí. Cuando él termina su proceso, nos pusimos a platicar. Obviamente tuvimos también que trabajar con talleres de superación personal para ahora sí empezar a convivir sin la sustancia. Desafortunadamente o afortunadamente, yo estaba acostumbrada a vivir entre ese ambiente más. Claro. Entonces ahora tenía que adaptarme a esa vida diferente, ¿sí? Que también porque, cuesta, ¿no? Aprender a estar bien. Por supuesto, tienes que aprender muchísimo, porque de momento dices, no estaba acostumbrada a convivir, a platicar, a ver a mis hijos, a estar al pendiente de ellos, entonces te cambia también la vida, para bien, desde luego, ¿verdad? Pero entonces, cuando él me empieza a decir lo que había trabajado en el proceso, en el centro en el que él estuvo, lo que yo había hecho también después del proceso, entonces tomamos la decisión de que si en algún momento yo recibí ese apoyo, yo recibí apoyo de muchas personas cuando él estuvo en proceso, como también recibí, estoy de acuerdo con críticas, ¿verdad? Que porque si tomé la decisión, que si no, al final de cuentas tenemos que pensar por nosotros, no por los demás. Yo recibí muchísimo apoyo de muchas personas, mucho, y eso me motivó también a yo ofrecer lo mismo, que es cuando nace la asociación. Entonces es cuando yo quiero contribuir a las familias, porque en algún momento yo me vi desesperada, y entonces ahora al verlos enfrente, los cambios entonces, que... Entonces ¿Cuánto pasó de que empezaran a cambiar ustedes su entorno familiar a que abrieran el centro? En un año. Muy poco. Sí, un año, sí, fue menos de un año, porque fue, como 7 meses. Sí, a los 7 meses es cuando tomamos empezamos a platicar y dijimos, bueno, vamos a hacer algo. Él me decía, mira, hay cosas que vi, pues que me gustaría modificarlas. Entonces llegamos a un acuerdo, tanto los compañeros como nosotros, y buscar una forma de llevarlo lo mejor posible, ¿sí? Como cambiar, meter ciertas dinámicas, empezar a meternos en lo que es talleres, empezar a llevar los diplomados, o sea, irnos integrando poco a poco. Pero también yo quise abrir ese grupo de esposas o de madres, ¿sí? que estuvieran en esa misma situación, y pues darles el testimonio, pues, de que se puede cambiar, se puede vivir de diferente manera, no tanto cambiar, pero sí vivir de diferente manera, pero también que podemos y tenemos la libertad de tomar una decisión, ¿sí? Claro. De que podemos buscar ese cambio. O sea, no es tan fácil, me separo o lo dejo por esto, no, tenemos que luchar también, porque sería tanto como yo decirle a mis hijos, las cosas se resuelven así de fácil, ¿verdad? Entonces hay que buscar, hay muchas soluciones para reintegrar a la familia, no nada más en una situación así difícil, pues ya terminar en fracaso. Yo creo que hay que buscar los medios y los recursos para reintegrarnos. Algo que me parece bien importante, Ana, y muy interesante, es que nos pudieras compartir, y a todas las personas que nos están escuchando,
¿Cómo pasaste de ser una mujer que sufría violencia, que vivía junto a un adicto, que tenía mucho miedo, a ser una mujer que llegó a prepararse? ¿Qué se puede lograr frente a una adicción para lograr un proceso de transformación? ¿Qué cursos has tomado, certificaciones para poder ser lo que hoy eres, Ana, frente a ese centro de rehabilitación y poder prestar una ayuda más profesional como la estás haciendo ahora? ¿Qué sucedió en ese camino de abrir el centro a hoy? Fíjate que muchas veces creí que yo no podía hacer las cosas. Sí. Dudaba de mi capacidad. Pero entonces cuando yo dije, voy a llevarlo a un proceso, y entonces cuando tomo la decisión, ya cuando él está en el proceso, dije, me sentí bien por haber tomado una decisión acertada en mi vida. Entonces dije, creo que puedo hacer las cosas. Sí. Me sentí bien, me liberé. No quiero decir que estuve muy bien, pero reflexioné muchas cosas en lo que él estuvo en el proceso y dije, creo que puedo hacer las cosas. ¿Sí? Entonces, cuando él termina el proceso, entonces es cuando iniciamos, hablamos los dos, ahora sí ya íbamos en la misma sintonía, ya sabíamos lo que queríamos, los cambios que queríamos hacer, si tomáramos la decisión de integrarnos con los demás compañeros y abrir esta asociación. Entonces es cuando yo empiezo a meterme más a fondo en lo que son capacitaciones, hago a un lado mi carrera, hago a un lado a lo que me dedicaba a mi trabajo. Me interesó muchísimo esto porque si yo salvé o fui un medio para yo salvar mi familia, para yo salvar a mi consumidor, a mi usuario, pues ¿por qué no aportar algo, verdad? El ver el sufrir de las familias como yo me vi una vez, pues me resultó muy interesante y me gustó. Entonces empecé a llevar lo que son los cursos de superación personal, talleres espirituales, llevé los cursos de regresiva individual, terapia regresiva individual, llevé el diplomado de constelaciones familiares, o sea, me fue abriendo el campo y me fue interesando más y más y me fui adentrando más. Se reestructuró el programa del centro para el que trabajamos, lo estuvimos actualizando. Pusimos después del diplomado de constelaciones familiares, llevé también el de programación neurolingüística, también por el Consejo Estatal de las Adicciones, nos dieron la certificación de consejeros, ¿sí? Está avalado por la Universidad de Tijuana, y llevamos el curso durante 2 años, y lo que fue de constelaciones me llevé 5 años en el diplomado. Entonces nos hemos estado preparando para mejorar y aportar y por rescatar lo más que se pueda, ¿verdad? Lo más que se pueda. Pero lo más importante es también el diplomado, el curso que llevamos sobre la integración de las familias. Anteriormente no se hacía, ¿sí? Pero nosotros ya tenemos bastante tiempo haciéndolo y pues hemos recibido muy buenos resultados de las familias, muy buena respuesta de parte de ellos. Y aquí seguimos. ¿Sí? Ana, a mí me gustaría preguntarte algo muy personal ahorita que te escucho, que escuchaba a Mónica haciéndote esta pregunta. O sea, de todas estas herramientas, todas estas habilidades que has tenido que desarrollar a lo largo de estos 22 años para poder darte a los demás, ¿no? Para poder regresar parte de todo lo que tú has tenido, pues es sin duda pues, algo muy grandioso y que se valora mucho. Pero Ana, la mujer, que volteas atrás ahorita que nos estás compartiendo todo esto, ¿qué sientes de voltear a hace 22 años, hace 23 años y ver a tu familia, ver a tus hijos, ver, o sea, que tuviste esas habilidades para salir adelante? Yo creo que el perdón para mí fue algo bien importante porque yo me casé por la iglesia, ¿sí? Entonces yo dije, pues en las buenas y en las malas, ¿verdad? Sí. Y creo que cuando me llegaron las malas fue cuando me llegó esa lucidez y tomé acción sobre lo que estaba mal, ¿verdad? Entonces ahora volteo y digo, pues aprendí muchísimo, porque
mi carrera no era a lo mejor lo que yo, o sea, el destino me tenía como para esto, ¿sí? Porque yo elegí a esta persona ya con una adicción, yo elegí estar con ella. Entonces, de alguna manera teníamos que transformar, ¿verdad? Ese ritmo de vida que llevábamos con el alcoholismo. Pero yo decidí estar con él, hoy sigo manteniéndome a estar con él por la razón de que vamos en la misma línea. Pero para mí, sobre todo, Selene, es el perdón. Sí, yo creo que para mí ha sido lo más importante. Yo hoy te puedo hablar de mi historia, de lo que yo viví en esos 11 años de alcoholismo. Yo hoy te puedo hablar de bien, o sea, no me afecta. Si algo le sirve a algunas de las familias, se los regalas. Se los regalo, sí, pero todo está basado en lo que es para mí el perdón, la comunicación ahora con mis hijos, o sea, el concepto que tienen ellos de su padre. Yo jamás quise tumbar esa imagen que tenían ellos de él. Tenemos que tener mucho cuidado como codependientes, lo que le decimos a nuestros hijos, lo que no le debemos de decir, o sea, cómo apoyarlo. Entonces, aprendí muchísimo y sigo aprendiendo más y no me voy a cansar de hacerlo, pero para mí eso ha sido lo más grande, lo que es el perdón. Oigan, puntualizando un poquito acerca de la codependencia, ¿cómo normalizamos a través de las cadenas transgeneracionales de adicción en las familias esta violencia? Y quizás los hijos pueden no elegir el camino del alcoholismo, pero cómo se mueven hacia las relaciones destructivas. ¿Qué has encontrado acerca de esto en las familias que han acercado al centro? Nosotros hacemos con las familias una dinámica donde se les analiza a cada uno de los participantes un método terapéutico que se llama genogramas. ¿Sí? Entonces ahí es donde analizamos de dónde pudiera venir la enfermedad, vínculos con personas consumidoras. Y entonces ahí es donde hablamos de cómo cortar con esos patrones de conducta. Ciertamente hay que hacerles ver también de que en qué han contribuido ellos como para permitir esa adicción en el usuario, ¿verdad? Y qué cambios pudiera haber. Hay muchas también lealtades a la enfermedad, ¿sí? En este caso, o a las adicciones, ¿verdad? En este caso las adicciones. Y allí también en ese genograma que analizamos, a veces descubren cosas que desconocían, ¿verdad? Donde vienen de generaciones el alcoholismo y donde se les inculca o se les mete a los hijos de que vienen de un papá alcohólico y tiene que ser alcohólico. Entonces, pues no. O sea, por eso es importante que la familia sepa que no viene de que porque tu papá fue, tú lo tienes que ser, no. Entonces, analizamos ese genograma con todos y cada uno de los miembros de la familia. Es un trabajo personal. Tomar conciencia para romper. Sí, para romper con ese patrón de conducta y para que se dé la oportunidad. Nosotros hablamos siempre de darnos la oportunidad de vivir de diferente manera. Sí, porque decir, sé cómo le antes, pues tampoco, ¿verdad? O cambia, tampoco, no podemos cambiar. Entonces, comienza hoy a darte la oportunidad de vivir de diferente manera. Sí. Bueno, Ana, pues nosotros muy contentas de tenerte aquí con nosotras. De verdad es que decidimos invitarte como un homenaje a todo esto que nos has regalado como mujeres, porque ciertamente en ese centro de rehabilitación, cuando asistimos a las pláticas familiares, hay muchas más mujeres que están involucradas en la rehabilitación de sus usuarios que los hombres, que son las madres, las esposas, las hijas de esos alcohólicos o adictos, y que tú les has regalado tan generosamente un camino diferente a través de tu crecimiento y de tu cambio, Ana, y de la dedicación en estos 22 años a transformarte para regalarles cada vez más. Y es por eso que quisimos brindarte esta invitación como un homenaje, agradecimiento a todo lo que le has dejado a nuestra sociedad y a nuestras mujeres zacatecanas que has ayudado a cambiar su estilo de vida, Ana. No, muchas gracias, al contrario, a ustedes por invitarme y por hacerme partícipe de un proyecto más, ¿verdad? Sí, y aquí seguimos, si en otra ocasión me quisieran, pues aquí estoy para servirles, y si algo puedo aportar para
la sociedad o para las mujeres que también están viviendo el mismo problema. Pues nada más un mensaje, ¿verdad? Que pues, rompan con ese silencio, que tomen decisiones. Hay cosas que pueden ser diferentes, que no nos detenga el temor, que no nos detenga nada, ¿me entiendes? O sea, que veamos, identifiquemos bien ese problema y pues hay que tomar acción sobre esto. Por eso es que se llama así, acción, que tomemos acción ante una situación así de difícil. Y las cosas pueden ser diferentes, definitivamente. Y gracias por invitarme. Muchas gracias, de verdad. Al contrario, Ana, muchísimas gracias. Gracias por darte esa oportunidad de transformar tu vida y a través de esa transformación inspirar a otras mujeres a lo largo de estos 22 años y esperemos también que durante esta hora de este programa muchas de ustedes, amigas que nos están viendo, pues también tomen esa decisión hoy, que es el momento de darse la oportunidad de vivir diferente. Hemos llegado al final de nuestro programa Mujeres Transformando a Zacatecas, tu historia cuenta. A nombre del equipo técnico y de producción y de mi amiga y compañera Mónica Buenrostro, aquí desde la conducción, les agradecemos que tanto en tele como en radio y redes sociales hagan posible este programa. Los invitamos a que sigan con nosotros y que nos ayuden a seguir construyendo a través de nuestras redes sociales y que sigan nuestra programación en Canal 24.1, 97.9 FM Radio Zacatecas y en Facebook Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Los esperamos el próximo martes a las 12 horas. Soy Selene Salas y agradezco el favor de su atención. Hasta la próxima. Arquitectas, Deportistas, Estudiantes, maestras, amas de casa, doctoras, escritoras, empleadas, madres de familia, científicas, enfermeras, periodistas, empresarias. mujeres transformando a Zacatecas. tu historia cuenta.